La infección de las vías urinarias es la infección y la existencia de gérmenes en la orina por la infección de las diferentes estructuras que tienen la vía urinaria, como son la uretra, que puede haber ahí, por ejemplo, una uretritis, la vejiga, en la cual hay también una cistitis, la próstata o también incluso los riñones, considerándose una infección llamada pielonefritis. Los síntomas que acompañan a la infección de vías urinarias componen el síndrome miccional y dentro de estos síndromes o estos signos que encontramos en el síndrome miccional encontramos a la poliacuria, que es el aumento en la frecuencia de las micciones de escasa cantidad, la disuria, que es la uresis dolorosa, al igual que el tenesmo vesical, que es la sensación de no haber orinado completamente, la urgencia miccional y también algunas molestias hipogástricas. Este tipo de infección de vías urinarias puede ocurrir en más o menos en un porcentaje amplio y sobre todo la incidencia será mucho más en mujeres que en hombres. Ven ustedes aquí la posibilidad de una infección urinaria bueno, en el transcurso de 20 años y entonces la incidencia ustedes pueden ver claramente cómo es mucho más en mujeres que en hombres, incluso la incidencia que se reporta entre hombres y mujeres. Esta es la infección bacteriana ambulatoria más frecuente reportada en el mundo, más o menos 8.6 millones de consultas, lo que representa entre hombres y mujeres un 84% de consultas, sobre todo de pues mujeres. El autorreporte, y ustedes ven acá que en mujeres indica el 12%, y la edad más frecuente de la infección es aproximadamente a los 32 años. 50% de las mujeres ya habrán tenido algún tipo de infección urinaria, y bueno, la incidencia de una infección en la vejiga, que es la llamada cistitis, va entre 0.7 episodios por cada mujer universitaria al año. En mujeres existe pues una recurrencia, sobre todo en mujeres sanas, la recurrencia de una cistitis en un 25%, más o menos a los 6 meses después de haber tenido una primera infección, y existe una razón o una relación entre la pielonefritis, que es la infección a nivel renal, y la cistitis, que es la infección a nivel vesical, de 1/28, es decir, un caso de pielonefritis por 28 casos de pielonefritis, perdón, de cistitis, por lo que la cistitis pues finalmente es mucho más frecuente. ¿Cuál es la importancia de la infección de vías urinarias? La importancia de que la estudiemos es porque existe una mayor existencia de estas infecciones, sobre todo porque hay pues microorganismos multidrogorresistentes, y aquí el meollo del asunto es que tenemos nosotros como médicos un uso inadecuado de antibióticos y por lo tanto pues existe un amplio margen de resistencia antimicrobiana. ¿Por qué ha sido esto? Porque generalmente intentamos tratar algo llamado bacteriuria sintomática, que no es más que nada que la presencia de bacterias dentro de la orina, pero que no genera ningún síntoma y por lo tanto no deberíamos de tratarla normalmente. Este es el primer tema que vamos a revisar. Esta bacteriuria sintomática, ven ustedes acá, como es que pues es una bacteriuria en la cual pues hay una colonización de bacterias, pero sin signos ni tampoco síntomas. Y la frecuencia de infecciones es mucho más frecuente en mujeres. Ya habíamos comentado esto. Y al respecto de la causa, ven ustedes como en mujeres Escherichia coli es la causa más frecuente, al igual que para los hombres los gram negativos, los enterococos, el estafilococo coagulasa negativo. Y en el caso del hospital es muy frecuente tener sondas urinarias, muchas veces a permanencia, a veces no, son temporales, pero que pueden llegar a infectarse por pseudomonas principalmente y por otras bacterias que producen ureasa. Recuerden que la ureasa elimina ese pH ácido que generalmente nos protege, y algunas bacterias que provocan esto, además del Helicobacter pylori, que generalmente es importante en infección a nivel intestinal, pues son también Proteus, Klebsiella y también Morganella. Siguiendo con este tema, entonces algunos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta para la bacteriuria sintomática es que, bueno, lo pueden cursar a aquellas personas con edad avanzada, con actividad sexual activa, que tengan hipertrofia prostática y por lo tanto acúmulo de orina que puede infectarse y posteriormente ser representativa de una infección de vías urinarias ascendente. Ya saben ustedes que será más en mujeres que en hombres. Los pacientes que tengan diabetes mellitus, inmunosupresión, hemodiálisis o que tengan alguna sonda urinaria posiblemente a permanencia, tengan ese factor de riesgo de tener bacterias, pero que no cursen con síntomas. De tal forma que entonces que en quienes hacemos el diagnóstico o en quienes es necesario hacer el diagnóstico de una infección de este tipo, una bacteriuria asintomática,
mencionarles que no se da este diagnóstico o este tamizaje en toda la población. No tiene caso porque se ha visto que la bacteriuria sintomática no causa ningún problema generalmente, excepto en este grupo de pacientes, mujeres con embarazo, y el tamizaje se hace entre la semana 6 y la semana 12 para evitar sobre todo el bajo peso en la sede del producto y para evitar pielonefritis en la madre. También en mujeres después del embarazo hay que hacer posiblemente algún tipo de tamizaje con urocultivos o con alguna tira que nos reporte nitritos o esteasa leucocitaria para determinar si existe bacteriuria sintomática, sobre todo en pacientes post embarazo con algún tipo de malformación anatómica o que tengan o hayan tenido algún tipo de parto prematuro. Y es más que obvio pensar en pacientes postquirúrgicos urinarios como por ejemplo resección de próstata, los cuales pueden llegar a tener una infección asintomática, pero que en un momento dado puedan cursar con alguna patología que curse posteriormente con pues alguna cistitis o alguna pielonefritis. No se realiza el diagnóstico por tamizaje poblacional en personas sanas, ya expliqué por qué motivo. Bien, ¿en quiénes o cómo se hace el diagnóstico de esta bacteriuria sintomática? Si bien he dicho que la bacteriuria puede ser sin síntomas, generalmente cuando encontramos una mujer con más de 100.000 unidades formadas de colonias de alguna misma cepa en 2 muestras de chorro medio, tendremos el diagnóstico de bacteriuria sintomática. ¿En dónde más tendremos diagnóstico de bacteriuria sintomática? En aquel hombre que tenga más de 100.000 unidades formadas de colonias, que tengan una misma cepa y también solamente en el caso del caballero una muestra de chorro medio. Incluso es posible hacer una cateterización directa durante la examinación directa a uretra, consigue una muestra de orina muy limpia y por lo tanto solamente pues, encontrar 1.000 unidades formadas de colonias, es decir, de bacterias de una misma cepa, será suficiente para hacer el diagnóstico de una bacteriuria sintomática. Esta bacteriuria sintomática, como ya he mencionado, no se hace tamizaje poblacional a todos y por lo tanto tampoco se da tratamiento a todos, sino en pacientes muy específicos, como por ejemplo las embarazadas, que es la más frecuente, y en el caso de ellas que tengan una bacteria sintomática, para evitar en ellas pielonefritis y para evitar en el bebé en un momento dado bajo peso al nacer, damos nitrofurantoína durante 5 días como tratamiento empírico. Obviamente podemos llegar a tener algún cultivo con algún tipo de tratamiento muy específico, pero debemos de recordar que no podemos dar ni trimetoprim con sulfonatoxazol porque va a antagonizar el ácido fólico, y saben ustedes que si no hay suficiente ácido fólico en la mujer embarazada, habrán defectos del tubo neural en el bebé. Lo mismo puede ocurrir en el caso de las fluoquinolonas, los cuales retrasan el crecimiento en el bebé y por lo tanto estos dos medicamentos no son la opción. En un caso dado, la opción será entonces dar nitrofurantoína durante 5 días de tratamiento. Bien, continuando con nuestro tema, al respecto de la bacteriuria sintomática, no se ha visto que exista ningún tipo de indicación de tratamiento en pacientes posmenopáusicas que no estén gestantes, ni tampoco en gente de edad avanzada, ni tampoco en diabetes mellitus que esté bien tratada y no complicada, ni tampoco en el caso de lesiones medulares que presenten o necesiten la presencia de sondas urinarias permanentes. No se ha visto ningún beneficio de dar antibióticos a este tipo de pacientes, más sin embargo, si damos tratamiento a este grupo de pacientes en general, podremos ofrecer o hacer resistencias a diferentes bacterias. Por lo tanto, si alguna infección de estas se hace sintomática, habremos entonces de tener pocos antibióticos con que atacar la infección que ya sea finalmente sintomática. De tal forma que, bueno, esto fue bacteriuria sintomática, y la infección que viene a continuación es una infección que finalmente vamos a ir de abajo hacia arriba. Esta es la infección de la vejiga, llamada cistitis. Hay una infección de la vejiga o cistitis no complicada, habrá una cistitis complicada, y en el caso de la cistitis no complicada, esta infección será también más en mujeres que en hombres, al igual que en la bacteriuria sintomática. Y esta cistitis no complicada, ven ustedes cómo es que será más en mujeres universitarias, y ya habíamos mencionado los episodios, ¿no? Que son 0.7 episodios por cada persona por cada año. 25-50% de las mujeres sufrirán cistitis de repetición, en esto
momento, pues cada año, y generalmente este tipo de cistitis o infección de la vejiga se da por ascenso urinario de flora bacteriana intestinal o ascenso urinario de flora bacteriana vaginal. Y esto puede ser muchas veces debido a cuestiones como por ejemplo una mala higiene al momento de asear genitales o una persistencia de, por ejemplo, relaciones sexuales. Las causas, ustedes aquí las pueden ver. 75% de las causas van a ser derivadas sobre todo de Escherichia coli. Y esta Escherichia coli es debido a múltiples factores de virulencia. No me voy a meter con factores de virulencia en este momento, porque posiblemente ya lo vieron en microbiología y no tendría caso, pero les llaman E. colis uroepiteliales con diferentes tipos de fimbrias y factores de virulencia muy importantes que hacen que la bacteria crezca, invada muy fácilmente el uroepitelio. El 25% de las infecciones se va a dar por otro tipo de bacterias que tengan que estar relacionadas finalmente con excreciones, por ejemplo, fecales. Y hablamos de estafilococos saprofíticos, enterococos como Klebsiella, Pneumonia, Proteus mirabilis, Pseudomonas. Y en algunas ocasiones se han reportado también infecciones vía hematógenas, es decir, infecciones que están en alguna otra parte del cuerpo y que vía sanguínea llegan hasta el uroepitelio y pues ejercen cierto efecto con infección, en este caso una cistitis no complicada derivada de la tuberculosis, a veces de Candida albicans o incluso también de Staphylococcus aureus. ¿En quiénes están en riesgo de una cistitis no complicada? Bueno, en el caso de personas que tengan algún antecedente de infección de vías urinarias, tendrán este riesgo. Antecedentes de alguna infección de vías urinarias incluso desde la infancia, tendrán el riesgo de tener una cistitis no complicada. O incluso también se ha reportado que tener una mamá con algún tipo de infección de vías urinarias durante la infancia también es un factor de riesgo para tener una cistitis no complicada. Obviamente también el hecho de tener relaciones vaginales frecuentes o recientes son un factor de riesgo, al igual que el uso de espermicidas, al igual que el uso del diafragma como método pues, de protección de infección de vías de infección de transmisión sexual, al igual que una historia de infección de vías urinarias puede llegar a ser entonces también un factor de riesgo para esta cistitis no complicada. De tal forma que, bueno, nosotros podemos diagnosticar esta cistitis no complicada, que es una infección a nivel de la vejiga, ya con síntomas diferente a la bacteriuria sintomática. Aquí ya van a haber síntomas, como por ejemplo disuria, aumento de la frecuencia urinaria, urgencia miccional, orina fétida o de lo suprapúbico, incluso la presencia de hematuria. Y bueno, si no hay síntomas típicos, muchas veces no consideramos hacer el urocultivo, pero si hay síntomas, y por ejemplo tenemos alguna tira reactiva que nos determine esterosis leucocitaria o nitritos o nitratos que salgan positivos, en este momento prácticamente estamos haciendo el diagnóstico de una infección por cistitis no complicada y por lo tanto no necesitaríamos un urocultivo. Si hay secreción vaginal en el contexto de una cistitis no complicada, tened en cuenta que se puede tratar de una infección de transmisión sexual concomitante o únicamente agregada. La cistitis no complicada, pues como ya he comentado, generalmente no hacemos urocultivos muchas veces por tener tiras reactivas y tener una sensibilidad y especificidad altas, más del 70%, pero muchas veces cuando no tenemos respuesta a tratamiento entonces de los síntomas, pues por más de 7 días, pues tenemos que hacer un urocultivo, al igual que si tenemos síntomas persistentes al mes de que haríamos tratamiento empírico, también nuevamente tendremos que hacer algún tipo de urocultivo para poder dirigir el tratamiento. Y si tenemos datos que indiquen una complicación de infección de vías urinarias, sobre todo la presencia de fiebre, tendremos que también considerar un urocultivo. Como ven ustedes, el urocultivo no se hace tampoco de forma rutinaria. El tratamiento de una cistitis no complicada puede ser inicialmente empírico, porque generalmente a veces no hacemos urocultivo, solamente tenemos síntomas, tenemos alguna actividad reactiva que es muy fácil de obtener de chorro medio, y entonces deberemos iniciar tratamiento con nitrofurantoína durante los primeros 5 días. El 85% de los pacientes deberán de curar más o menos, incluso que tengan resistencia a este tipo de medicamento, la nitrofurantoína, pero también podemos dar trimetoprim con sulfonatoxazol, que también se ha visto que será durante 3 días y que incluso también la curación es de más del 85%, incluso
a pesar de que se haya visto que el trimethoprim con sulfonatoxazol haya sido realmente, tenga resistencia alta a las E. coli, por ejemplo, uropatogénicas. Una alternativa al tratamiento de una cistitis no complicada es dar fosfomicina como dosis única, que se ha visto que es bastante potente, bastante adecuada para este tipo de infecciones, y podemos dar en un momento dado fenazopirina como un tipo analgésico, pero aguas, tienen que tener cuidado con las contraindicaciones, como por ejemplo falla renal, falla hepática, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que pues ya saben ustedes va a tener pues alteraciones con las plaquetas. Hay que evitar el uso de fluoroquinolonas como parte del tratamiento de primera elección en la cistitis no complicada, ya que podemos evitar con ello resistencias bacterianas. Obviamente, si en algún momento dado yo tengo alguna infección de cistitis no complicada y yo ya tengo un tratamiento empírico por durante, no sé, 1, 2, 3 meses con trimethoprim, con sulfonatoxazol, que puede llegar a ser un medicamento al igual que la nitrofurantoína o la fosfomicina de primera elección de forma empírica, y no tengo ningún beneficio, sigo teniendo el problema con síntomas y la presencia de bacterias, entonces yo podré utilizar una fluoroquinolona como una segunda alternativa. El tratamiento entonces, ya ven ustedes acá, ¿qué pasa si los síntomas persisten a pesar del tratamiento en unas 48-72 horas de un tratamiento adecuado? Pues entonces hay que pensar que el paciente pueda llegar a tener nefrolitiasis o alguna anomalía anatómica, y por lo tanto habría que en algún momento dado pues pensar en hacer una angiotomografía renal para poder pues determinar algún tipo de absceso, por ejemplo, o realizar algún ultrasonido renal y vías urinarias, e incluso hacer citoscopías y pruebas urodinámicas para determinar esas alteraciones anatómicas que el paciente pueda llegar a tener y que puedan ser el factor de riesgo que hagan que la infección de vías urinarias no remita o persista constantemente de mes a mes o cada 2 o 3 meses durante más o menos un año o más tiempo. La prevención de este tipo de infecciones puede llegar a ser pues muy sencilla, en el hecho de que si yo ya tengo una infección, en este caso una cistitis, más de 3 cistitis al año, lo que se recomienda generalmente es dar prevención o profilaxis con trimethoprim, con sulfonatoxazol o nitrofurantoína a dosis estándar. Y algunas recomendaciones que se han hecho son, por ejemplo, realizar medidas básicas de higiene, sobre todo en la mujer, al igual que también, por ejemplo, realizar duchas vaginales postcoitales o evitar el uso del diafragma como contracepción. ¿Por qué el hombre no se infecta tanto como la mujer? La respuesta está en el trayecto de la uretra, que es más larga en el caso del caballero respecto a la mujer. Otra infección importante a tener en cuenta es la pielonefritis, es decir, una infección que ya no solo está en vejiga, sino que ya subió un poco más arriba, en este caso a nivel riñal, a nivel de riñón, y esta es una infección que incluso se considera en algún punto, si no se da tratamiento adecuado o existen resistencias, que puede causar entonces una amenaza a la vida. Es una infección secundaria a pues una infección urinaria ascendente que va a causar generalmente dolor en flanco, fiebre, escalofríos, náusea, vómito, síntomas urinarios que ya veíamos en cistitis, y también va a causar la presencia de bacterias en la orina. Esta bacteriuria, pielonefritis, pues lo que va a llegar a hacer es que pues, tengamos dolor frecuentemente a nivel de la región del flanco, con presencia pues de poliacuria, disuria, tenesmo, y además de ello una piuria significativa, más de 100.000 unidades formadas de colonias, con presencia, ya hemos comentado, hematuria, bacteriuria, y generalmente los urocultivos deben ser positivos, al igual que, bueno, hay que tener en cuenta que si el paciente está hospitalizado, hay que realizar hemocultivos porque el paciente puede llegar a tener en algún punto dado pues bacteremia por la pielonefritis, y los estudios de imagen no son recomendados de rutina, pero deben de realizarse en algún momento dado cuando no tenemos un proceso infeccioso que está teniendo resolución. De tal forma que el tratamiento siempre se deberá realizar un urocultivo antes de dar inicio al tratamiento empírico, y de forma empírica ustedes ven aquí cuáles son los medicamentos que se llegan a recomendar cuando la prevalencia de la resistencia local
en el hospital donde se está trabajando es del menos del 10%. Y hablamos de ciprofloxacino, hablamos de ceftriaxona o hablamos de aminoglucósido. Cualquiera de estas tres opciones, no hay una preferencia una sobre otra, y se utilizan siempre y cuando pues veamos, ya habíamos comentado, prevalencia local de resistencia menos del 10%. En el embarazo posiblemente tengamos que utilizar ceftarolina, y muchas veces cuando el tratamiento no es de tipo ambulatorio, no se necesita mantener al paciente dentro del hospital porque la disuria no sea tan importante, el dolor no sea tan importante, no hay que dar analgésicos, no hay que reanimar y el paciente pueda irse a casa con tratamiento bioral. Pues bueno, el tratamiento bioral es posible si la pielonefritis no es complicada. ¿Cuándo es complicada una pielonefritis o una cistitis, por ejemplo? Cuando tenemos fiebre, datos de respuesta inflamatoria sistémica, incluso con datos de una urosepsis que pueda llegar a causar que el paciente tenga un choque de tipo distributivo. Es el momento en el cual el paciente hay que dejarlo en el hospital, no de otra forma. Y finalmente, el tratamiento hospitalario. Ven ustedes aquí cómo es que podemos dar con el paciente, tiene datos que lleven a pensar que pueda complicarse. En este caso hablamos de fiebre, hablamos de hipotensión por choque distributivo o dato de respuesta inflamatoria sistémica, como por ejemplo bacteriuria. Bueno, tendremos que dar tratamiento con fluoroquinolonas, cefalosporina de tercera generación, o incluso combinar una cefalosporina de cuarta generación más un aminoglucósido, o ya si la infección realmente ya es muy severa y muy grave, entonces tendríamos que dar carbapenémicos. Muchas veces las infecciones de repetición a nivel de pielonefritis, a nivel de riñón, pueden llegar a cursar con E. coli multidrogoresistente, unas E. coli llamada E. coli ble. Van a tener que buscar qué es esto de E. coli ble, se los voy a dejar de tarea. Y bueno, y si no hay respuesta al tratamiento, bueno, hay que pensar en que tenemos que realizar una tomografía. ¿Para qué? Para descartar la obstrucción a nivel ureteral, un absceso interrenal, un absceso perirrenal o la presencia de litiasis. Pues bueno, hasta aquí entonces el tema de infecciones urinarias. Nosotros nos vemos en clase. Hasta la próxima.